Las fotografías suelen ser instantáneas de recuerdos que nos traen alegría y nostalgia. Sin embargo, no todas las fotos cuentan una historia feliz. Algunas son sombríos recordatorios de los horribles crímenes cometidos por las almas más oscuras. Entonces, ¿quiénes son estas personas y qué secretos no contados guardan sus últimas fotografías? Echemos un vistazo a las últimas fotos más perturbadoras de asesinos en serie. La mañana del 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, una propietaria de una ferretería de 58 años, desapareció repentinamente de su tienda. Se vio el camión de la ferretería saliendo por la parte trasera del edificio alrededor de las 9:30 am, y solo unos pocos clientes habían entrado ese día, uno de los cuales era el asesino en serie estadounidense, Ed Gein. Cuando la policía llegó a la ferretería, encontraron la caja registradora de Bernice Worden abierta y manchas de sangre en el piso. Un vistazo rápido al registro reveló que Gein fue la última persona en hacer una compra. Posteriormente, fue arrestado y se registró su granja, lo que llevó a un descubrimiento que sacudió a toda la ciudad. Es posible que hayas visto películas de terror clásicas como Psicosis de 1960 o La Masacre de Texas de 1974, pero lo que tal vez no sabías es que estas películas se basaron en la historia real de Ed Gein, el llamado carnicero de Plainfield. Nacido el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, Edward Theodore Gein fue fuertemente influenciado desde su niñez por su madre religiosa y dominante, Augusta. Ella crió a Ed y a su hermano Henry para que creyeran que el mundo estaba lleno de maldad y que las mujeres eran vasijas del pecado. Augusta estaba tan ansiosa por proteger a sus hijos del mal que los hizo mudarse de La Crosse a Plainfield, donde, irónicamente, Gein cometió algunos de los crímenes más depravados conocidos por la humanidad. Ed veneraba a su madre y abrazaba completamente sus visiones del mundo. Por otro lado, su hermano Henry a veces se enfrentaba a ella, lo que hizo que Ed llegara a despreciarlo al punto de convertirlo en su primera víctima. Así es, Ed mató a su propio hermano, empujándolo a una vegetación en llamas. Él y su madre mantuvieron en secreto la muerte de Henry, continuando a vivir en total aislamiento en su granja hasta que ella falleció en 1945. Desde ese momento, Ed Gein comenzó su descenso de una década hacia la depravación. Empezó a aprender sobre los experimentos médicos nazis, estudió anatomía humana y consumió pornografía excesiva, aunque nunca intentó salir con mujeres en la vida real. Confesó haber asesinado solo a 2 mujeres, pero lo que te contaré a continuación te hará entender por qué eso es altamente imposible. Como mencionamos al principio, las autoridades ingresaron a la casa de Ed Gein durante la investigación sobre la muerte de la señora Bernice. Encontraron su cuerpo sin vida decapitado y colgado de sus tobillos. También encontraron piel humana cubriendo varias sillas, máscaras hechas con la piel de cabezas femeninas, 9 genitales femeninos en una caja de zapatos, un cinturón hecho con pezones humanos femeninos y varios otros fragmentos humanos suficientes para hacer que una persona cuerda pierda la razón. Es decir, Ed Gein no solo era un asesino en serie, era un hombre perturbado y retorcido cuya depravación no conocía límites. Gein confesó posteriormente haber desenterrado los cuerpos de mujeres que pensaba que se parecían a su madre, y transformó sus cadáveres en trofeos distorsionados que guardaba en su hogar. Su enfermiza obsesión con la muerte y la mutilación lo convirtió en una de las figuras más perturbadoras de la historia criminal, ya que desdibujaba abiertamente las líneas entre los vivos y los muertos. Pero lo más loco es: en 1957, Ed Gein fue declarado no culpable por razón de insanidad. Fue enviado al Hospital Estatal Central para Criminales Insanos, donde se le diagnosticó esquizofrenia. Mientras estaba en ese hospital, se tomó esta foto de Gein. Muchos que lo encontraron dicen que era reservado y nunca hablaba con nadie. Y solo unos meses después de que se tomara esa foto, Ed Gein murió por causas naturales a los 77 años. En el caso de Fritz Honka, su última foto tiene detalles aún más extraños que los de otros asesinos en serie hasta ahora. Pero bueno, profundicemos en eso en un momento. Fritz Honka, cuyo nombre real era Friedrich Paul Honka, nació en 1935 y creció en la ciudad alemana de Leipzig junto con sus 6 hermanos. 3 de sus hermanos murieron al nacer,
mientras que su padre también murió bastante temprano en su vida debido al consumo excesivo de alcohol. Dejando a Honka solo con su madre, él intentó cuidar de sí mismo, pero era terrible en ello. Luego se mudó al norte de Alemania como trabajador agrícola no cualificado, pero en lugar de solo sembrar semillas en los campos, terminó sembrando otro tipo de semilla al embarazar a una mujer. Se le ordenó pagar pensión alimenticia, pero terminó huyendo a Hamburgo, donde su vida dio un giro drástico. Después de sufrir un terrible accidente que deformó su nariz, Honka comenzó a involucrarse con múltiples mujeres mientras caía en un fuerte consumo de alcohol. En un momento, intentó violar a una vecina que logró escapar desnuda y denunciarlo a la policía. Por alguna razón, su víctima retiró los cargos y Honka solo tuvo que pagar una multa. Pero a partir de ahí, las cosas solo empeoraron. Debido a su apariencia y su naturaleza alcohólica, Honka tuvo cada vez menos oportunidades de conocer mujeres de la manera común, lo que lo llevó a rondar el distrito de luz roja de Hamburgo en la Reeperbahn. Allí, mayormente conseguía sexo con prostitutas ocasionales que se movían por la calle. En diciembre de 1970, Honka asesinó a su primera víctima, Gertraud Breyer, de 42 años, una peluquera y trabajadora sexual ocasional que vivía en el mismo edificio de apartamentos. Impulsado por la ira luego de que ella se negara a tener sexo con él, Honka la estranguló brutalmente hasta matarla. Luego desmembró su cuerpo, envolvió las piezas y las escondió en una esquina de su apartamento. 4 años después, estranguló hasta la muerte a su segunda víctima, Anna Beuschel, una trabajadora sexual de 54 años. Honka pagó a Anna por sexo, pero después de sentir que no era lo suficientemente apasionada, decidió matarla. Continuó asesinando al menos a 2 trabajadoras sexuales mayores sin ser atrapado. Esto se debió a que nadie reportó la desaparición de sus víctimas, nadie las extrañó, nadie preguntó por ellas y, francamente, nadie notó su desaparición. No fue hasta 1975, cuando un incendio estalló en el apartamento de Honka, que fue arrestado. Los bomberos encontraron restos humanos descompuestos escondidos en varias esquinas de su apartamento y de inmediato llamaron a la policía. Al año siguiente, fue condenado a 15 años de prisión por un asesinato. Su abogado logró presentarlo como parcialmente incapaz de culpabilidad y también alegó que todos esos asesinatos fueron cometidos en un arrebato de pasión. Esperemos que haya pagado lo suficiente a ese abogado por ayudarle a obtener una sentencia reducida. Pero en fin, como no era fanático de tomar fotos, la última foto conocida de Honka muestra sus manos, las cuales usó para estrangular a todas esas mujeres hasta la muerte. Si bien esos dedos son ciertamente aterradores, realmente no tienen una relación directa con el hecho de que Honka fuera un asesino. Esa forma de los dedos puede verse en personas que sufren de enfermedades del hígado, los pulmones o el corazón. Pero bueno, la ciencia no es uno de mis fuertes, y la conclusión es que sus manos son definitivamente tan repugnantes como los horribles crímenes que cometió. No ha habido muchos asesinos más brutales en la historia que Jerome Brudos, o quizás debería decir, el asesino lujurioso. Jerry Brudos, nació en Dakota del Sur en 1939, pero su familia nunca se quedaba en un mismo lugar. De pequeño, saltó entre Oregón y California antes de que sus padres se establecieran cerca de Salem. Fue allí donde ocurrió un incidente que quedaría grabado en su mente de 5 años para siempre. Su madre solía vestirlo con ropa de mujer y en una ocasión, Jerome encontró unos zapatos de tacón de aguja de ella en el desorden de su casa. Los guardó en secreto, pero cuando su madre los descubrió, se enfureció y los quemó delante de él. Ese momento despertó algo en su mente infantil, desatando una obsesión enfermiza por los zapatos de mujer. En la escuela primaria, lo atraparon robando los zapatos de su maestra bajo el escritorio y más tarde intentó robarle los zapatos a una chica del vecindario que los visitaba. Jerome también se convirtió en un ladrón de bragas, colándose en casas cercanas para robar ropa interior femenina. A medida que crecía, sus fantasías se volvían más oscuras y violentas. A los 17 años, su comportamiento retorcido empeoró. Comenzó a acechar mujeres, siguiéndolas hacia callejones oscuros, donde las amenazaba con un cuchillo para robarles los zapatos. En un incidente especialmente alarmante, obligó a una víctima a desnudarse, le tomó fotos y escapó con sus zapatos. Y después de años de intentar cambiar, Jerome finalmente cedió a la depravación de su mente.
ya no solo acechaba a esas mujeres, las asesinaba. El 26 de enero de 1968, Linda Slauson, una joven de 19 años, tocó su puerta vendiendo enciclopedias. Jerome la invitó a entrar y la llevó al sótano, donde la noqueó con un tablón de madera. Luego estranguló su cuerpo inconsciente y la vistió con distintas prendas íntimas que había robado en sus incursiones nocturnas. Le tomó fotos y le cortó un pie para usarlo como modelo de zapatos cuando lo deseara. Después, arrojó su cuerpo a un río cercano. A partir de entonces, Jerome encontró formas de atraer a más mujeres a su sótano, donde las violaba, asesinaba y fotografiaba sus cadáveres. Asesinó a más de 6 mujeres en solo 15 meses, pero lo más impactante es que tenía una esposa y 2 hijos que nunca sospecharon lo que hacía cada vez que bajaba al sótano. Para evitar ser descubierto, instaló un sistema de timbre que su familia debía tocar si necesitaban hablar con él. Y mientras estrangulaba a su última víctima, Linda Sallee, de 22 años, accidentalmente se tomó una foto, capturando su rostro impasible en el momento del crimen. Fue arrestado después de que una estudiante con la que tenía una cita lo entregara a la policía. Cuando las autoridades registraron su casa, encontraron decenas de fotos de mujeres muertas, posando en actitudes sensuales y todas con zapatos de tacón, junto con partes mutiladas de sus víctimas guardadas en un congelador. El 28 de junio de 1969, Jerome Brudos se declaró culpable de 3 asesinatos en primer grado y recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. Sin embargo, incluso tras las rejas, nunca mostró remordimiento y su obsesión por los zapatos de mujer persistió. Acumulaba catálogos de calzado femenino en su celda. Después de 37 años en prisión, murió en 2006 de cáncer de hígado, y así era su rostro. 6 de mayo de 1975, Ted Bundy atrajo a una joven, Lynette Dawn Culver, hacia su auto con el pretexto de ofrecerle un aventón. Sin embargo, terminó llevándola a un hotel donde la agredió sexualmente antes de ahogarla en la bañera y deshacerse de su cuerpo en un río cercano. Y por descabellado que parezca, este es solo un ejemplo de los incontables crímenes brutales de Bundy. Nacido en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946, Ted Bundy aparentaba ser el caballero perfecto, encantador, atractivo e incluso con un título en psicología de la Universidad de Washington. Pero tras esa fachada se escondía una mente profundamente perturbada y peligrosa. En 1974, la ola de asesinatos de Bundy comenzó cuando secuestró, violó y asesinó a 2 mujeres en Washington. Al no ser detectado, Bundy ganó confianza, repitiendo el mismo patrón con docenas de víctimas más, incluyendo menores de edad. Viajaba entre distintos estados, seleccionando mujeres que le parecían atractivas. Les ofrecía rides, pero una vez dentro de su auto, las noqueaba, las llevaba a un lugar apartado y las agredía sexualmente antes de estrangularlas. Cuando terminaba, abandonaba sus cuerpos en la carretera y huía. También se cree que Bundy fue responsable de la muerte de varios menores de 14 años. Finalmente fue arrestado en 1975 y sentenciado a muerte. Tras su ejecución en la silla eléctrica en 1989, se tomaron estas fotos de su cadáver. Sergei Golovkin puede que no haya sido el asesino en serie más mortífero de Rusia, pero no se equivoquen. Este hombre era un monstruo por derecho propio. De adolescente, parecía el tipo de chico que cualquier chica desearía, pero Sergei era callado, tímido y no tenía mucho estilo para vestir. Además, padecía de enuresis, una condición que le hacía perder el control de su vejiga. Esto lo convirtió en un solitario, pues creía que sus compañeros podían oler sus pantalones empapados de orina. Con el tiempo, Sergei comenzó a tener fantasías sádicas, masturbándose frecuentemente mientras imaginaba vengarse de los chicos que lo acosaban en la escuela. Pronto, esos pensamientos oscuros se convirtieron en una intención homicida. En abril de 1986, Sergei Golovkin cometió su primer crimen cerca de la estación de tren Katuar, en Nekrasov, Moscú. Ahí conoció a Andrei Pavlov, a quien amenazó con un cuchillo, arrastró hacia el bosque, violó y estranguló hasta la muerte, para luego cometer necrofilia con su cadáver. 3 meses después, repitió el mismo patrón con otra víctima, pero esta vez desmembró el cuerpo.
El deleite retorcido que sentía al violar y asesinar a esos chicos lo llevó a una obsesión imparable. Construyó un calabozo sexual bajo un garaje, donde violó y asesinó a 8 niños más. Incluso mató a 3 en un mismo día y violó a una víctima durante 12 horas seguidas. Con tantos niños desaparecidos, era cuestión de tiempo antes de que lo atraparan. En agosto de 1992, Sergei confesó los crímenes y fue condenado a muerte 2 años después. Esta fue su última foto antes de ser ejecutado con un disparo en la nuca. Fue el último condenado ejecutado en Rusia antes de que se aboliera la pena de muerte en el país. El nombre de Adam Lanza puede que no te sea nuevo, y ciertamente no es nuevo para este canal, pero de todas las veces que hayas oído hablar de él o no, ¿te has preguntado alguna vez cómo podría haber lucido apenas días, horas o incluso minutos antes de asesinar a todas esas personas? El 14 de diciembre de 2012, la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, se convirtió en el escenario de un trágico tiroteo masivo que cobró la vida de 20 estudiantes y 6 miembros del personal adulto. El autor fue Adam Lanza. Adam vivía en Newtown con su madre, Nancy Lanza, quien era una entusiasta de las armas y mantenía una gran colección de armas de fuego en casa. Aunque estar rodeado de armas jugó un papel, no fue la razón principal detrás de las horribles acciones de Adam. Durante sus años escolares, Adam luchó contra una creciente ansiedad, especialmente en aulas llenas de gente. Lo que comenzó como un problema menor se agravó con el tiempo, llevando a sus padres a sacarlo de la escuela tradicional y optar por la educación en casa. Durante este periodo, a Adam le diagnosticaron varias enfermedades mentales, incluyendo esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo y un trastorno del neurodesarrollo. Esta difícil combinación de factores lo llevó a aislarse del mundo, pasando la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos de tiros y viendo videos de tiroteos escolares. Tristemente, esto fue el preludio de lo inimaginable. El día de la tragedia, Adam comenzó disparando a su madre, Nancy Lanza, con un rifle Savage Mark II de calibre .22 en su casa de Newtown. Luego se dirigió a la escuela primaria Sandy Hook, donde acabó con la vida de 26 personas antes de quitarse la suya propia. Todo este evento ocurrió en menos de una hora. Pero sorprendentemente, no hay muchas fotos de Adam Lanza, excepto esta, supuestamente tomada 2 años antes. Puede que no sea su última foto, pero definitivamente ofrece una idea de cómo podría haber lucido en ese fatídico día. But I certainly have never considered myself psychopathic. If one takes the criteria that one gets a special enjoyment out of killing, no such enjoyment have I ever had. I've never found any pleasure out of any such thing. El nombre de Patrick McKay quedó grabado en los anales de la historia criminal británica como uno de los asesinos en serie más infames del país. Nacido el 25 de septiembre de 1952 en Dartford, Kent, Inglaterra, Patrick creció en un hogar problemático y empobrecido. Su padre, alcohólico, murió cuando Patrick era joven, mientras que su relación con su madre nunca fue buena. A medida que crecía, comenzó a mostrar signos de graves problemas psicológicos. Se irritaba con facilidad y se vio involucrado en varios delitos, incluyendo incendios provocados y robos. Y de ser un delincuente menor, Patrick se convirtió en un asesino en toda regla. Entre 1974 y 1975, cometió una serie de asesinatos que dejaron un rastro de horror en Londres y Kent. Sus víctimas solían ser personas vulnerables, incluyendo ancianos y sacerdotes, a quienes atacaba con extrema brutalidad. Uno de los crímenes más notorios de Mackay fue el asesinato del padre Anthony Crean, un sacerdote católico al que atacó en su casa con un hacha y un cuchillo. La policía encontró el cuerpo del sacerdote mutilado. Pero como suele ocurrir con los asesinos en serie, su ola de crímenes siempre llega a su fin. Y para Patrick, el final llegó pronto, cuando fue arrestado por un asesinato cometido con total frialdad. Durante su interrogatorio, confesó al menos 13 asesinatos y otros crímenes violentos. Sin embargo, solo fue condenado por 3 homicidios y sentenciado a cadena perpetua. En cuanto a su última foto, esta que vemos aquí refleja la rabia y furia que debían consumir a Patrick. Solo miren esos ojos y su expresión aterradora. Este hombre era más que un asesino, era un discípulo del diablo. Pero hay un detalle importante.
Desde su encarcelamiento, McKay ha estado recluido en varias prisiones de máxima seguridad en el Reino Unido. A pesar de varios intentos de rehabilitación y audiencias de libertad condicional, sigue entre rejas debido al riesgo que aún representa para la sociedad. Y en 2024 se cumplen 49 años desde que este hombre fue encarcelado. ¡Qué vida! There are shocking new details about the murder of America's most hated serial killer and how he may have seen his own death coming. Gracias a Netflix y por supuesto a nosotros en Crime Dynasty, el nombre de Jeffrey Dahmer probablemente te resulte familiar. Pero si no conoces la retorcida historia de este asesino y caníbal, permíteme hacer un recuento de su vida y mostrarte las inquietantes últimas fotos tomadas después de su muerte. I am happy and very excited that the monster is finally dead. Nacido y criado en Milwaukee, Wisconsin, en los años 60, Jeffrey Dahmer era hijo de Lionel y Joyce Dahmer. De niño, Dahmer tuvo una obsesión macabra con animales muertos y era prácticamente un solitario en la escuela secundaria. No era abiertamente extraño, pero tampoco tenía muchos amigos. Con el paso de los años, las cosas solo empeoraron. Dahmer se convirtió en alcohólico y cometió su primer asesinato en 1978, apenas 3 semanas después de graduarse de la preparatoria. Su primera víctima fue un autoestopista llamado Stephen Mark Hicks, a quien atrajo a su casa con la promesa de bebidas y un buen rato. Unos años después, Dahmer inició una ola de asesinatos, dirigidos tanto a menores como a adultos. Entre sus víctimas se encontraban James Dockstader, Curtis Straughter y quizás el caso más impactante, Conerak Sintasonphone. La muerte de Conerak es especialmente trágica porque pudo haberse evitado. Dahmer lo llevó a su apartamento ofreciéndole dinero para posar en fotos Polaroid. Aunque dudó al principio, Conerak finalmente accedió. Pero una vez dentro, Dahmer lo drogó después de tomarle algunas fotografías. A la mañana siguiente, Conerak recuperó brevemente la conciencia y logró escapar. Encontró a 3 mujeres que llamaron al 911. Sin embargo, antes de que llegara la policía, Dahmer lo alcanzó y lo arrastró de vuelta a su apartamento. Cuando los oficiales llegaron, Dahmer los convenció de que Conerak era su amante borracho, haciendo que se marcharan sin sospechar nada. Trágicamente, después de que se fueron, Dahmer inyectó ácido clorhídrico en el cerebro de Conerak, matándolo en minutos. Dahmer finalmente fue capturado después de que su última víctima, Tracy Edwards, de 32 años, lograra escapar y llamar a la policía, quienes lo arrestaron al encontrar algunas de las cosas más perturbadoras conocidas por el hombre en su apartamento. Fue declarado culpable de 15 homicidios y condenado a 15 cadenas perpetuas, pero fue después de su condena que su vida dio un giro inesperado. Mientras estaba en prisión, Dahmer cambió su vida al convertirse en un cristiano devoto. Sin embargo, sentía que había cometido demasiados crímenes y había dejado a demasiadas familias en el dolor, por lo que deseaba la muerte para liberarse a sí mismo y al mundo de sus demonios internos. The question was, am I sinning against God by continuing to live? Un recluso, Christopher Scarber, estuvo dispuesto a acelerar el deseo de Dahmer de encontrarse con su Dios. The police report from that crime depicts an unstable man. He asked to add a T to his name whenever it appeared as Chris, so it would read Christ. El 28 de noviembre de 1994, Christopher Scarber atacó a Dahmer con una barra de metal de 20 pulgadas, golpeando su cabeza repetidamente y estrellándola contra la pared. Lo más impactante es que Dahmer ni siquiera intentó resistirse o pedir ayuda. Simplemente aceptó su destino. Los guardias lo encontraron más tarde tendido en un charco de sangre antes de ser llevado al hospital, donde su muerte fue declarada como homicidio. Pero antes de eso, estas fueron las últimas fotos tomadas de él antes de que se confirmara su muerte. En cuanto a su asesino, Scarber, hay quienes incluso lo consideran un héroe. Whoever did kill him, he's my hero. I will be sending a thank you card to this hero. Tonight in News Extra, the man who committed what may be the crime of the century. His name is John Wayne Gacy, convicted of killing 33 innocent people and destroying hundreds of lives. Aquí tienes una de las últimas fotos de John Wayne Gacy con su hermana, y aquí una extraña imagen de él disfrazado de payaso. Pero detrás de esa fachada de hombre de familia y animador de fiestas, el verdadero John Wayne Gacy era en realidad un pedófilo y asesino en serie. Si los payasos te dan miedo, John Wayne Gacy podría ser una de las razones.
Nacido en Chicago el 17 de marzo de 1942, Gacy parecía un empresario común, pero ocultaba un lado oscuro y retorcido. En 1967 fue condenado por agredir sexualmente a un adolescente y sentenciado a 10 años de prisión, pero solo cumplió 18 meses antes de salir en libertad condicional. Lejos de reformarse, Gacy llevó su perversión a un nivel aún más aterrador. Comenzó a atraer a jóvenes a su casa, ofreciéndoles trabajos de construcción. Una vez dentro, los sometía a horrores indescriptibles. Hablo de abusos sexuales y torturas, antes de estrangularlos. Algunos cuerpos los enterraba en su sótano, otros los arrojaba al río cercano. Durante años, pese al aumento de adolescentes desaparecidos, nadie sospechó de Gacy. ¿La razón? Era un empresario respetado que incluso actuaba como payaso en fiestas infantiles. Pero en 1978, su secreto macabro salió a la luz cuando fue arrestado por el asesinato de Robert Piest. Durante la investigación, la policía descubrió los restos de más de 10 jóvenes en su sótano. Gacy negó todo, incluso en entrevistas, insistiendo que no conocía a las víctimas. También negó el siniestro método que supuestamente usaba para matarlos: atar una cuerda a sus cuellos, insertar un palo y girarlo hasta asfixiarlos. Pese a sus negativas, fue declarado culpable de más de 30 asesinatos y condenado a muerte en 1980. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, aún proclamando su inocencia, hasta ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Y aunque no puedo confirmarlo con certeza, algunos afirman que esta fue la última foto jamás tomada de Gacy, momentos antes de su ejecución. Lo sé, es una imagen profundamente perturbadora. Casi parece que sus demonios cobraron vida, sabiendo que la de Gacy estaba por terminar. When you look over the photos, I have no recollection of any of them. Never met them. And we've gone over this more than once. They're just names and faces. No confundas esa cara de inocencia con la realidad, porque el hombre que ves en pantalla está considerado como el peor y más prolífico asesino en la historia de Corea del Sur. Kim nació en el condado rural de Yeongam, siendo el mayor de 3 hijos y 4 hijas en una familia pobre. Aunque su padre quería que asistiera a una prestigiosa escuela secundaria, Kim se convirtió en una especie de delincuente juvenil y fue enviado a estudiar a Gwangju, donde sus calificaciones no eran precisamente su prioridad. A los 17 años abandonó los estudios por completo y se mudó a Mokpo, sumergiéndose de lleno en el crimen. Tras unos años, regresó brevemente a casa antes de trasladarse a Seúl, donde vivió como lo que mejor podría describirse como un vagabundo, aunque técnicamente tenía hogar. Durante este periodo, recibió una exención del servicio militar debido a su frágil complexión física. Terminó involucrado en un caso de agresión que lo llevó a prisión en 2 ocasiones. Sin apoyo familiar ni amigos, Kim desarrolló un odio profundo hacia la sociedad que pronto se convertiría en un deseo de destruirla. Su primer asesinato ocurrió el 13 de agosto de 1975, cuando se infiltró en una humilde vivienda en Imgok y atacó a una pareja de ancianos mientras dormían. Mató al esposo con una hoz, golpeó a la mujer con un mazo de mortero y huyó robando una linterna. 6 días después, el 19 de agosto, cometió su segundo crimen. Asesinó a otra pareja de ancianos y a su nieto en una tienda familiar, robando dinero y alimentos. Pero su acto más brutal llegó el 25 de septiembre, cuando exterminó a una familia de 4 miembros, incluyendo a una abuela y sus 3 nietos. A una de las niñas la ató a un árbol, intentó violarla y finalmente le destrozó el rostro con un martillo de garra. Kim Dae-doo fue tan despiadado que asesinó a 17 personas en solo 55 días. Su tasa de crímenes era escalofriante, pero su reinado de terror pronto terminaría. Tras matar a su última víctima, usó unos pantalones manchados de sangre para viajar en metro hasta la estación Cheongnangni, donde los llevó a una tintorería. Alegó que la sangre era de una pelea con un amigo, pero el dueño sospechó lo peor y alertó a la policía, que lo arrestó inmediatamente. Esta foto fue tomada en el momento de su detención. ¿Sigues viendo inocencia en su mirada? Desde luego que no. En diciembre de 1976 fue declarado culpable de todos los asesinatos y condenado a muerte, convirtiéndose en el primer asesino serial de Corea del Sur en ser ejecutado. Murió en la horca, poniendo fin a uno de los capítulos más oscuros del país.